vamos a comenzar a realizar a Yoshi. Vamos a comenzar por los bracitos. Vamos a utilizar siempre que utilicen este material de la marca La Abuelita, si lo van a hacer con los mismos materiales que yo los estoy recomendando, vamos a utilizar toda la hebra de color verde con crochet de 2 milímetros. Es una recomendación. Si ustedes prefieren trabajar todo el proyecto con el mismo número de crochet, adelante. Muy bien. En la vuelta número 1, como ya vieron, hicimos un anillo mágico y dentro del anillo mágico haremos 6 puntos bajos. Muy bien. Les decía en el primer video de este tutorial que si ustedes saben hacer los puntos básicos, van a poder realizar a Yoshi sin problema. Muy bien, una vez que hayan realizado el anillo mágico, lo cierran perfectamente y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí ya hice uno, en ese mismo punto voy a hacer uno más y terminaré la vuelta con 12 puntos. Vamos a la vuelta número 3. En esta vuelta vamos a comenzar haciendo un punto bajo. Siempre van a marcar su primer punto. Esto es muy importante porque si no lo marcan, sería muy fácil que se pierdan, ya que estamos trabajando en espiral. Muy bien, una vez realizado el punto bajo, en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí llevo uno y voy a hacer uno más. Muy bien. Realizaremos esto hasta finalizar la vuelta, terminándola con 18 puntos bajos. De las vueltas 4 a las 6 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 6 con 18 puntos. Nos va a quedar algo similar a lo que están viendo en la imagen. Vamos a la vuelta número 7 en la que vamos a hacer un punto bajo. Ya sabemos que siempre vamos a marcar el primer punto y después vamos a hacer una disminución. Así sería tomar el punto completo. Nosotros solo vamos a tomar el buclecito de adelante. Igual en el siguiente punto, solo bucle delantero, engancho, saco y hago mi punto bajo. Así se hacen las disminuciones. Entonces, en esta vuelta 7 vamos a hacer un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Muy bien, vamos a la vuelta número 8. Vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos. Y después hacemos una disminución. Ya sabemos, bucle delantero y hacemos el punto bajo. Haremos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 9 puntos. Antes de continuar, aquí ya terminamos la realización de la manita, pero la vamos a rellenar. Todo Yoshi debe de quedar bien rellenito, amigas, que no les quede ahí aguado, bien rellenito. Miren, aquí ya rellené la manita. Vamos a continuar de las vueltas 9 a la 20, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 9 puntos bajos. No vayan a rellenar, rellenamos solo la manita. Y miren, aquí ya terminé el bracito, ¿vieron qué fácil lo realizamos? Vamos a cortar hebra, no es necesario dejarla larga. Y jalamos, apretamos bien fuerte y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Si recuerdan, hasta aquí llenamos el bracito. Vamos a tomar un limpiapipas de los que les pedí y lo vamos a doblar exactamente a la mitad y lo cortan. Ya que lo hayan cortado, lo van a doblar en 3 partes. Así vean. Esto nos va a ayudar a rellenar el bracito y articularlo al mismo tiempo. Ya que lo hayan doblado, lo van a introducir en el bracito, así. Bien. Obviamente no va a llegar hasta abajo porque aquí pusimos relleno. Si creen que sale un poquito, solo jalen un poco y ya. Y miren, les digo, no va a llegar hasta abajo porque tiene relleno. Eso va a permitir que no se salga el limpiapipas por acá abajo, ni por acá arriba se va a salir porque vamos a cerrar ese bracito.
Van a hacer otro exactamente igual, pero los vamos a reservar. Es importante empezar con los bracitos, pero los vamos a ocupar más adelante. Comenzamos ahora con las piernas. Tomamos nuestro material de color amarillo vivo. Vamos a hacer un nudo tal y como vieron en la imagen y vamos a realizar 7 cadenas. 1, 2, 3, 4. Aquí estoy utilizando el crochet de 2.5, amigas, para el material de la marca Sinfonía, crochet de 2.5. Muy bien, ya que hicieron las 7 cadenas, vamos a regresarnos. La última nos la saltamos, en la última no trabajamos y nos regresamos haciendo 5 puntos bajos. Recuerden, si quieren hacer todo el proyecto con 2 milímetros o con 2.5, adelante, Yo lo prefiero así. Muy bien, nos va a sobrar una cadena al final. En esta cadena, en la misma cadena, haremos 3 puntos bajos. Llevo 1, llevo 2 y 1 más. Esto nos va a permitir que la labor dé una especie de giro, vean, porque vamos a trabajar ahora del otro lado de las cadenas, aquí. Y aquí vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Nos falta 1. Muy bien. Al final nos va a sobrar un punto. Muy bien. En ese punto vamos a realizar un aumento. Ya sabemos, 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí llevo 1 y allí mismo haré 1 más. Estaríamos terminando la vuelta con 14 puntos bajos. Haremos la vuelta número 2 y comenzamos haciendo un aumento. Muy bien. Déjenme marco el primer punto, es muy importante. Ay, no encuentro mi marcador. A ver, espérenme un segundito. Por aquí está, por aquí, por aquí. Se pierden los marcadores de una manera muy extraña. Muy bien. Aquí ya colocamos el marcador en el primer punto. Recuerden que empezamos haciendo un aumento y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. Llevo 2, 3 y 4 puntos bajos. Ay, amigas, pasan los autos haciendo mucho ruido. Continuamos haciendo un aumento. Después hacemos un punto bajo. Después un aumento. Seguimos haciendo 4 puntos bajos. Amigas, para que no se escuche el ruido de los autos, necesitaría yo trabajar de madrugada. Espero que no sea molesto para ustedes. Díganme en los comentarios si se escucha demasiado, por favor. Muy bien. Después vamos a hacer un aumento. Y vamos a finalizar la vuelta con un punto bajo. Aquí en este puntito que está aquí, muy rebelde, muy rebelde. Miren, les digo. Muy bien, una vez que hayan realizado este último punto, estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos. Vamos a la vuelta número 3, en la que comenzaremos haciendo un punto bajo y marcamos. Seguimos con un aumento. Muy bien. Seguimos ahora haciendo 5 puntos bajos. Ya realicé esos 5 puntos bajos. Continuamos haciendo un aumento. Y un punto bajo. Nuevamente un aumento. Y un punto bajo. Continuamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Después hacemos un punto bajo y un aumento.
Aquí está un punto bajo y ahora un aumento. Estaríamos terminando la vuelta con 22 puntos bajos y en la vuelta 4 haremos 22 medios puntos altos. Esta será la única vuelta en la que trabajemos en medios puntos altos. Aquí llevo uno. Enganchan su hebra, entran en el punto, vuelven a enganchar, sacan y tejen los tres juntos, vean. Esto vamos a hacer durante toda la vuelta. Recuerden que la terminaríamos con 22 puntos. Al final nos van a restar esos 3 puntitos, como ven, pero lo vamos a cerrar con hebra de color ladrillo. Aquí vamos a hacer un cambio de color a color ladrillo. Muy bien, cortamos la hebra de color amarillo que ya no vamos a necesitar. Tengan cuidado, no vayan a cortar la de color ladrillo. Y vamos otra vez a trabajar en puntos bajos. Toda esta vuelta la trabajaremos en bucle trasero. Así tomamos el punto normalmente, pero en esta ocasión solo tomaremos el de atrás, vean. Pasamos estas hebritas hacia adelante para irlas perdiendo y vamos a ir haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos, en bucle trasero. Un punto en cada punto, un punto en cada punto. Estaríamos terminando esta vuelta que es la 5 con 22 puntos. Aquí ya terminé, amigas, vean. Ya empecé la vuelta número 6 en la que realicé 7 puntos bajos. Vean lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a trabajar en puntos altos. Engancho la hebra, entro al siguiente punto. Así. Vuelvo a enganchar la hebra, saco, tejo 2 y luego otros 2. Este sería mi primer punto alto. Tengo que hacer 8 en total. Miren, aquí ya los realicé. Me van a sobrar 7 puntos. Los realizo en puntos bajos y termino la vuelta con 22 puntos. Vamos ahora a colocar la pieza de plástico. En el alistando materiales les di explicaciones de esta pieza. Yo me doy cuenta que muchas personas se saltan ese video y después surgen muchas dudas y piensan que yo no les explico, pero el problema es que se saltan ese primer video que normalmente les hago donde damos indicaciones importantes. Miren, a mí me quedó de 2.5 de ancho y vamos a medir de largo cuánto quedó. Quedó de menos de 4 centímetros, de 3.7 centímetros. Debe de quedarles, no necesariamente les va a quedar exactamente como a mí. Vean cómo quedó más pequeño tanto del ancho como del largo. Mídanlo, a lo mejor por milímetros les va a quedar a ustedes de otro tamaño, pero es importante que lo pongan a la medida. Debe de quedar más pequeño que el ancho del piecito. Entonces yo les doy las medidas aproximadas de cómo me quedó a mí, pero ustedes vean, a lo mejor por milímetros va a ser diferente la medida. Muy bien, lo colocan de esta forma en la parte baja, en la planta del zapatito, digámoslo así. Acomódenlo bien para que les dé una forma muy bonita y esto va a hacer que quede la suela bien planita y es lo que nos va a ayudar a que Yoshi se pare solito. Muy bien, acomódenlo muy bien. Si queda grande lo vuelven a cortar y vamos a continuar. Hagan esto, amigas, es muy importante y continuamos. Muy bien, aquí en la vuelta número 7 ya comencé haciendo 7 puntos bajos. Los siguientes puntos los vamos a hacer en puntos altos. Vamos a hacer dos puntos altos. Aquí va uno y luego uno más. Muy bien, hacemos ahora una disminución de punto alto. Enganchamos la hebra. Entramos en el siguiente punto, volvemos a enganchar y tejemos 2 juntos, pero los vamos a dejar ahí reservados. Engancho hebra, entro al siguiente punto, vuelvo a enganchar y voy a tejer 2 juntos y ahora sí los tejo todos. Esa sería una disminución. Vamos a hacerlo. Si ustedes saben hacerlo de otra manera, adelante, amigas, como ustedes sepan. Otra vez, 2 puntos altos. Aquí va uno. Otra vez un segundo punto alto y una disminución. Engancho
entro al siguiente punto, voy a hacer un punto alto sin terminarlo. Así me quedó. Voy a hacer otro punto alto sin terminarlo y aquí los tejo todos juntos. Muy bien. Me van a sobrar 7 puntos. Realizo esos 7 puntos bajos. Ahí serían puntos bajos, terminando la vuelta con 20 puntos. Comenzamos la vuelta número 8. Ya vamos a trabajar hasta finalizar el cuerpo de Yoshi en puntos bajos, solo puntos bajos. Yo ya comencé aquí haciendo 5 y voy a realizar ahora una disminución. Ya sabemos hacer disminuciones. Muy bien. Aquí está la disminución. Después haremos un punto bajo y una disminución 2 veces. Seguimos con una disminución. Nos van a sobrar 5 puntos. Realizamos esos 5 puntos bajos y terminamos la vuelta con 16 puntos bajos. Y vueltas 9 y 10, un punto en cada punto, terminando la vuelta 10 con 16 puntos bajos. Miren, amigas, así habrá quedado el zapatito. Cuando trabajamos en puntos altos quedan muy abiertas las puntadas, pero esto nos ayuda a que el zapatito quede con la forma como redondita que tiene Yoshi en sus botitas. ¿Qué vamos a hacer para que no se note el relleno? Vamos a rellenar la punta con la misma hilaza con que fabricamos, con la que tejimos el piecito, amigas. No es mucha hilaza la que vamos a utilizar para rellenar y esto va a permitir que ni siquiera se note en lo absoluto la parte interna del zapatito, a pesar de que trabajamos en puntos altos. Si quieren rellenar todo el zapatito con la hilaza está bien. Yo creo que con que se rellene la punta, esta parte es suficiente y ya lo demás lo pueden rellenar con relleno sintético. Muy bien, así es como habrá quedado, amigas. Vean qué precioso quedó. Repito, si quieren rellenar todo el zapatito con hilaza, están en la libertad de hacerlo. Yo solo rellené la punta. Muy bien, lo demás ya está relleno con el relleno sintético que acostumbramos utilizar. Miren, el último punto de la vuelta 10 no lo terminé porque voy a hacer un cambio de color, pero vieron cómo pasé la hebra hacia adelante, vean, pero permítanme, antes de dar la explicación, voy a cambiar mi crochet al crochet de 2 milímetros. Con este voy a trabajar todo lo que voy a trabajar en marca la abuelita y pasamos la hebra de color ladrillo hacia adelante de esta forma. Y aquí vamos a hacer nuestro cambio de color a color verde. Muy bien. Ahí está, ya cambié mi crochet, ya hice mi cambio de color en el último punto de la vuelta 10. Vamos a dejar en espera esta hebra ahí porque la vamos a utilizar más adelante. Y vamos a trabajar en bucle trasero. Ya sabemos que esto es trabajar en punto completo, pero nosotros solo trabajaremos de esta forma en bucle trasero. Y toda esta vuelta, que es la número 11, la vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 16 puntos bajos, recuerden, en bucle trasero. Muy bien, ya terminé la vuelta. Ahora vamos a dejar en espera un poquitito la hebra de color verde. Muy bien. Retomo el microchet de 2.5. Si se les hace engorroso esto, pueden trabajar todo con el crochet de 2 milímetros. Yo lo prefiero así porque yo siento que la marca La Abuelita es ligeramente más gruesa. Entran en el primer punto, allí donde trabajamos en bucle trasero. Nos quedaron libres los bucles delanteros y vamos a hacer 2 cadenas, engancho hebra, entro en ese mismo punto y voy a trabajar un medio punto alto. Engancho, entro en el siguiente punto, engancho nuevamente y hago un punto, medio punto alto. Una vez más, medio punto alto. Vamos a hacer un medio punto alto en toda la vuelta hasta haber realizado 16 puntos. Una vez hecho esto, miren, ya terminé toda la vuelta. Me voy a posicionar en el primer punto y voy a hacer un punto deslizado para cerrar la vuelta. Hago cadenita para fijar, apretamos fuerte, fuerte y vamos a cortar la hebra lo suficiente para que podamos ensartar sin problema nuestra aguja lanera. Cuidado de no cortar la hebra verde, por favor. Vean.
Y ya simple, ya ensarté mi aguja lanera y ya voy a hacer un nudito por aquí abajo. Pues no es necesario el nudo porque ya hicimos cadena para fijar. Pero si quieren hacer el nudo no pasa nada. Y ya simplemente vamos a ir perdiendo por esta parte interna de los medios puntos altos que hicimos. Cuando se sientan seguras que ya lo perdieron lo suficiente, ya podrán entrar por el mismo punto, por algún punto cercano y salir por el zapatito o por donde ustedes decidan. Cortan la hebra, creo que la dejé demasiado larga. Muy bien, y así habrá quedado este detalle, miren, ya nada, quedaría así, ya nada más lo vamos a acomodar perfectamente hacia abajo. Y pues habremos terminado de realizar el zapatito, es como una botita y queda preciosa, preciosa, vean ustedes. Espero que les esté gustando. Bueno, vamos a retomar el tejido ya con nuestra hebra de color verde. Nos vamos al primer punto, ya en bucle completo, y vamos a realizar de las vueltas 12 a la 18 un punto en cada punto, terminando la vuelta 18 con 16 puntos bajos. Muy bien, aquí ya terminé, pueden ir rellenando conforme van avanzando y simplemente dejan hebra corta, vamos a apretar fuerte el punto. Vamos a dejar hebra cortita, no es necesario dejarla larga y así habrá quedado el piecito. Miren cómo fui rellenando. Muy bien. Y vamos a realizar otro piecito exactamente igual. Aquí está el otro, vean. Exactamente igual. Y vamos a reservarlos por un momento en lo que comenzamos con el cuerpo. Para realizar el cuerpo seguimos con nuestra hebra de color verde, seguimos con nuestro crochet de 2 milímetros y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Aquí va 1. Amigas, no olviden por favor suscribirse, dar like, es bien importante, apóyenme con eso. Todo lo que ven ustedes aquí es gratuito, pero sí apóyenme, se los pido por favor con su suscripción. Yo veo que tengo videos con muchísimas vistas, pero no se suscriben, por favor, ni dan like. Muy bien, ya terminé el anillo mágico. Vamos a comenzar la vuelta número 2 en la que vamos a realizar 6 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí voy por el primero y allí mismo uno más. Muy bien. Esto vamos a hacer hasta finalizar la vuelta con 12 puntos. Seguimos con la vuelta número 3. Vamos a realizar un punto bajo. Recuerden marcar siempre. Y después hacemos un aumento. Amigas, vayan a formar parte de mis redes sociales. Aquí les van a estar apareciendo. Muy bien, pues vamos a realizar esto hasta finalizar la vuelta con 18 puntos bajos. Vamos a la vuelta número 4. 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 5. 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Voy a realizarlo y seguimos para unir las piernas. Así nos habrá quedado, vean este pequeño círculo, hexágono. Muy bien, vamos ahora a unir las piernas. Van a tomar las piernitas, miren, aquí está mirando hacia el frente, y la van a doblar de esta manera, procurando que quede el doblez bien ubicado enfrente y atrás, que no les quede chueco. Traten de ubicar el centro de la piernita, de esta forma el centro, y se van a recorrer un puntito. Del centro de la piernita, 2 puntos. Muy bien. Del centro de la piernita 2 puntos hacia su mano derecha y luego, miren, les va a quedar, si pusieran un marcador de los dos lados, cuentan, de donde pusieron la marca cuentan 4 puntos y les van a quedar más o menos 2 puntos de cada lado, vean.
un pequeño espacio adelante y un pequeño espacio atrás. Entonces vamos a tomar la pieza que hicimos hace un momento y la vamos a ubicar de esta manera. ¿Ven? Quitamos el marcador y retomamos el tejido. Muy bien, vamos a pasar por la parte interna y donde teníamos la marca, allí vamos a entrar y vamos a entrar en el siguiente punto que nos tocaba trabajar del cuerpo y hacemos un punto bajo. Al siguiente punto de la pierna, al siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Van 2 veces. Entramos otra vez en la pierna, por tercera vez en el cuerpo y hacemos un punto bajo. Cuarta vez, entramos en la piernita, entramos en el cuerpo y hacemos un punto bajo. De esta manera habremos unido la piernita. Después nos van a quedar aquí 14 puntos bajos. Voy a realizarlos. Muy bien, amigas, ya quedaron aquí, miren. Aquí ya los realicé. Vamos a unir la piernita de la misma forma que hicimos la anterior. Volví a marcar tal y como les dije y otra vez vamos a hacer exactamente lo mismo. Verifiquen que si hacen exactamente lo mismo, las 2 piernitas van a quedar mirando hacia adelante. Verifiquen eso para que no les vayan a quedar una mirando hacia el frente y otra hacia atrás. Y también que quede bien centradito, amigas, para que no les queden las piernitas chuecas. Y vamos a unirlos de nuevo, vean. Aquí entré a la pierna y al cuerpo y hago un punto bajo. Voy a entrar al siguiente punto de la pierna. Permítanme un segundito, amigas. Voy a entrar al siguiente punto de la pierna. Vean ustedes. Déjenme lo ubico perfectamente. Aquí está el siguiente punto de la pierna, el siguiente punto del cuerpo. Es que necesito quitar esa hebra para que ustedes vean bien. Yo la voy a ir perdiendo, necesito irla perdiendo, pero la voy a hacer a un lado para que ustedes vean bien, ¿eh? Aquí ya la regreso para perderla. Entonces ya entro en el cuerpo y hago mi punto bajo atravesando el cuerpo y la pierna. Otra vez el siguiente punto de la piernita, el siguiente punto del cuerpo y hago mi punto bajo. Y lo voy a hacer por última vez. Siguiente punto de la pierna, siguiente punto del cuerpo y lo hago por última vez. Muy bien, ahí quedamos. Al final me van a sobrar 14 puntos. Realizo esos 14 puntos bajos y la vuelta la estaría terminando con 52 puntos. Así es, nos estarían quedando unidas las piernitas, pero quiero explicarles porque hay una duda que siempre tienen y no importa las veces que les tenga que explicar. Miren, si ustedes se acuerdan, las piernitas nos quedaron de 16 puntos aquí, pero vamos a usar de esos 16 puntos 4 para unirlo al cuerpo. 4 puntos del cuerpo y 4 puntos de la piernita vamos a utilizar para unir. Entonces, la piernita la teníamos originalmente de 16 puntos, pero utilizamos estos 4 que ya no van a contar. Entonces ya la piernita estamos hablando de que nos va a quedar solo de 12 puntos. Entonces, vamos a recapitular. Si recuerdan, al inicio de esta vuelta comenzamos uniendo esta piernita, pero esos puntos no van a contar. Después hicimos 14 puntos. Después hicimos 12, después unimos la segunda pierna, pero ahora vamos a contar en este contorno de la pierna. Entonces 14 más 12 nos dan 26, más otros 14 de atrás, más los 12 que corresponden a la otra pierna, estaríamos hablando que esta vuelta consta de 52 puntos. Y en la vuelta número 8 haremos también 52 puntos bajos. Espero que la explicación haya quedado clara y si no, comuníquense conmigo, por favor. Vamos a continuar ahora con la realización del cuerpecito. No nos vamos a ir punto por punto porque si no sería un video larguísimo, pero aquí donde les señalé están las instrucciones que van a ustedes a seguir para realizar el cuerpecito. Por ejemplo, vamos a hacer en la vuelta número 9 2 puntos bajos, después van a hacer 7 puntos bajos y un aumento 6 veces,
Nos restarán 2 puntos, realizamos esos 2 puntos bajos y estaríamos terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Y de las vueltas 10 a la 14 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 14 con 58 puntos bajos. Seguiríamos con la vuelta 15 en la que vamos a realizar 2 puntos bajos. Después haremos 7 puntos bajos y una disminución 6 veces. Nos van a restar 2 puntos, realizamos esos 2 puntos y terminaríamos la vuelta con 52 puntos bajos, y en la vuelta 16 haremos 52 puntos bajos. De esta manera vamos a continuar realizando paso a paso el patrón que les acabo de dejar aquí escrito hasta la vuelta número 23. Y una vez que hayan realizado eso, continuamos. Una vez realizado esto, estaríamos prácticamente finalizando el cuerpo. Nos falta muy poco. Miren, ahí está paradito, paradito. Y quedó bien panzón, amigas, bien gordito. Es importante que rellenen perfectamente, muy, muy bien, amigas. Que no les vaya a quedar aguado, que quede durito, durito y bien panzón. Muy bien. La siguiente vuelta es de unión de brazos. Los brazos los hicimos al inicio, así es que en esta vuelta los vamos a unir. Comenzaríamos haciendo, estamos hablando de que es la vuelta número 24. Comenzaríamos haciendo 4 puntos bajos. Vamos con 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Aquí el punto es que los bracitos queden bien centraditos, amigas, ¿eh? Tendrían que estar terminando igual que yo. Entonces, toman cualquiera de los 2 bracitos que hicimos y lo van a doblar así, amigas. Así, a la mitad exactamente. Introducimos la hebra de esta forma en los 2 extremos del bracito, adelante y atrás. Vamos a seguir ahora en el siguiente punto que nos toca trabajar del cuerpo, así. Y vamos aquí a hacer un punto bajo, atravesando el cuerpo y atravesando el bracito, vean. Atravesando perfectamente el bracito y hacemos un punto bajo. Vamos a hacerlo nuevamente. Atravesamos el bracito, tengan cuidado que quede atravesado de ambos lados, adelante y atrás, miren, así, atrás también. Y vamos a unir con otro punto bajo. Atravesamos el cuerpo, el brazo y hacemos un punto bajo. Vamos a hacer esto otra vez. Nos aseguramos que esté atravesando el ganchillo perfectamente ambos extremos del bracito y hacemos otro punto bajo en el siguiente punto en el que nos toca trabajar del cuerpo. Espérenme que ahí me ando trayendo el relleno. Muy bien. Hacemos aquí, atravesamos y hacemos nuestro punto bajo. Ahí como que se vino una hebra, no sé qué me está atorando. Ahí está, ahí está. Y vamos a hacerlo por última vez. Déjenme terminar que es el penúltimo. Y vamos a hacerlo por última vez. Atravesamos el bracito perfectamente. Nos vamos al siguiente punto del cuerpo. Y aquí voy a aprovechar para ir perdiendo esta hebrita y hago aquí mi punto bajo. Vamos a tener cuidado de que no se les venga el relleno. Hacemos aquí el punto bajo. Muy bien, ya colocamos el primer bracito. Hacemos ahora 7 puntos bajos que corresponden al frente del cuerpecito. Nos vamos a ir perdiendo esa hebra. Vamos a unir el segundo bracito tal y como unimos el primero. Miren, aquí atravieso todo el bracito, ubico el siguiente punto en el que me toca trabajar del cuerpecito y hago un punto bajo atravesando el cuerpo y atravesando el brazo. Y vamos a hacer esto otras 3 veces. Vean como cada bracito se une con 4 puntos. Por favor, verifiquen bien que estén atravesando perfectamente las 2 partes del bracito, la parte de enfrente y la parte de atrás. ¿Ya dieron like, amigas? Ya casi acabemos este video y como que siento que muchas de ustedes no han dado like.
Ahí abajo de su pantalla donde ven la manita con el dedito arriba, simplemente van a tocar ese dedito y es todo, amigas. A ustedes les toma un segundo hacer eso y de esa manera no tienen ni idea la manera tan grande con que apoyan este canal. Por favor, también suscríbanse porque muchas de ustedes ven los tutoriales, realizan los proyectos, pero no se suscriben y eso no les cuesta nada, ni siquiera tiempo. Solo tienen que tocar un segundito, les toma tocar suscribirse y dar like. Muy bien, al final nos van a restar 3 puntos, los realizamos y terminamos la vuelta con 22 puntos bajos. Vamos ahora a la vuelta 25 en la que vamos a realizar una disminución y 9 puntos bajos 2 veces. Estaríamos terminando la vuelta con 20 puntos bajos y en las vueltas 26 y 27 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 27 con 20 puntos. Y así estaríamos terminando el cuerpecito de nuestro Yoshi, todo gordito y panzón. Miren qué padre, nada más, miren, ahí está paradito como si nada. Vamos a acomodar sus bracitos. Y bueno, hasta aquí llegamos con este tutorial. Vayan avanzando, que antes de lo que ustedes se imaginan, vamos a continuar con el siguiente tutorial. Espero que en el siguiente logremos terminar a Yoshi. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto.